nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día viernes 25 de abril, dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Bienvenidos, bienvenidas. Es día de preparación, es día de buscar estar listos para mañana adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, mañana su servidor, después de predicar en la iglesia central de Irving, allí voy a compartir el mensaje de Dios para los hermanos que lleguen. Me iré a Oklahoma para predicar en la vigilia que he estado durante la semana haciendo referencia y al mismo tiempo invitándoles. Esta vigilia que ya nuevamente les voy a poner la invitación que hago formalmente, pero como digo, estaré predicando por la mañana en la iglesia central de Irving y luego me iré a Oklahoma para compartir con los hermanos allá esta vigilia. Quiero también, hermanos y hermanas, invitarles para que visiten todas las demás iglesias Advenimiento que aparecen en pantalla, como es la iglesia de San Antonio, la de Houston, la de Austin, la de Shepherd, la de Corsicana, la de Rusk, la de Fort Worth y la de Irving, donde su servidor va a predicar. Visiten, hermanos, estas iglesias. En la medida que puedan, acérquense allí, adoren a Dios en espíritu y en verdad y escuchen la palabra, a la ley y al testimonio con Biblia y espíritu de profecía. Pues así predicamos en la iglesia de Advenimiento. Todos los predicadores han sido, digamos así, animados, se les ha pedido que prediquen a la ley y al testimonio. Es que claramente está, si no hablamos conforme a eso, dice, es que no nos ha amanecido. Así que todos los predicadores de la iglesia de Advenimiento van con la Biblia y el espíritu de profecía. A cualquier iglesia que ustedes vayan, así van ustedes a escuchar el mensaje. Por eso les invito a que vengan a escuchar mensaje de verdad presente mañana en cualquiera de las iglesias. Permítanme compartirles el versículo de memoria de hoy. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. Y el versículo para memorizar hoy, viernes 25 de abril del 2025, lo encontramos en Filipenses 2:8. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Como podemos ver, podemos glosar este versículo de la siguiente manera. Cuando dice, y estando en la condición de hombre, Jesús aquí no solo apareció como hombre, sino que vivió como tal. Esta frase reafirma su humanidad, que fue real y completa. En la segunda parte, cuando dice se humilló a sí mismo, lo podemos ver de esta manera. Aquí se destaca que fue una decisión voluntaria. Nadie lo obligó. Él eligió el camino de la humanidad, del servicio y del sacrificio. Esta humillación no solo fue en palabras, sino en hechos concretos. Nacer en un pesebre, servir a los demás, ser despreciado, azotado, escupido. Cuando dice, haciéndose obediente hasta la muerte, Jesús aquí vivió en obediencia total al Padre. Todo lo que hizo fue cumpliendo el propósito divino. Su obediencia fue tan perfecta que la llevó hasta el extremo más doloroso, la muerte. Y cuando dice, y muerte de cruz, la cruz era la forma más humillante y dolorosa de ejecución en el mundo romano. No solo fue una muerte física, sino que cargó con el pecado de toda la humanidad. Aquí vemos el nivel más profundo de su humillación y entrega por amor a nosotros. En Filipenses 2:8 muestra aquí la máxima expresión de humildad y obediencia de Jesús. No solo se hizo humano, sino que aceptó morir como un criminal para salvarnos. Todo lo hizo voluntariamente por amor y por fidelidad al plan de Dios. Volvemos a repetir Filipenses 2:8 y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Y ahora vamos a leer el versículo de mañana sábado 26 de abril del 2025. Lo encontramos en Juan 8:11 y dice: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En Juan 8, del 1 al 11, los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio y la presentan ante Jesús intentando ponerlo a prueba. Según la ley de Moisés, debía ser apedrada. Eso lo encontramos en Levítico 20:10. Querían ver si Jesús contradecía la ley o mostraba misericordia. Jesús responde escribiendo en el suelo y diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Poco a poco, todos se van, empezando por los más viejos, hasta que solo quedan Jesús y la mujer. En Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Ella reconoce que nadie la ha condenado y llama a Jesús Señor, lo que muestra respeto y posiblemente fe. Después dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús, que si era sin pecado y tenía autoridad moral y divina, decide no condenarla. Aquí vemos su misericordia. No aprueba el pecado, pero ofrece perdón y una nueva oportunidad. Y cuando dice, vete y no peques más, Jesús aquí no minimiza el pecado. Le da una clara instrucción, cambia de vida. Esta frase es clave. Perdón con propósito. No es sigue como estás, sino comienza de nuevo y deja el pecado atrás. En resumen, podemos decir que Juan 8:11 muestra el corazón del Evangelio como misericordia sin negar la verdad. Jesús no vino a condenar sino a salvar. Pero el perdón siempre viene con un llamado a una vida nueva. Nos ama tal como somos, pero no quiere dejarnos como estamos. Y recordemos el versículo es Juan 8:11 y dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios les bendiga. La promoción para la obra de Dios y los anuncios pertinentes que siempre les doy. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990 AM en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana,
¿Quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880-8860-6051. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted
esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. En tiempos de crisis, cuando la oscuridad parece envolver al pueblo de Dios, el Señor envía luz a través de sus mensajeros. Sus palabras son como una lámpara encendida en un lugar oscuro, guiando los pasos de los fieles. Te invitamos a la primera vigilia del año 2025, titulada Una luz en medio de las tinieblas, organizada por la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Con nosotros estará el pastor Orlando Enamorado. Será el sábado 26 de abril a partir de las 7 de la noche en la siguiente dirección: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Será transmitida por las plataformas de YouTube y Facebook de la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City. Para más información, llame al número de teléfono 918-417-9136. 918-417-9136. Ven, asiste, inviten a sus familiares y amigos a esta gran fiesta espiritual. Y ahora, hermanos y hermanas, ha llegado el momento de hacer el resumen correspondiente al estudio que hemos tenido esta semana. Pero no lo voy a hacer solo. Mi hermano Ramsés nuevamente está aquí para acompañarme en este resumen. Hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Una vez más, agradecido por la oportunidad que tengo pues de compartir el estudio de esta lección de escuela sabática con el pastor aquí presente. Y también, como siempre, hermanos y amigos que nos escuchan, no dejen de apoyar este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Recuerden que esto es una obra que se está haciendo, una obra abarcante, una obra que tiene tantas cosas que se están haciendo, entre ellas los programas de televisión, programas radiales, estas emisoras que son de la Iglesia del Advenimiento, estos proyectos de estos puestos de avanzada, la obra médico-misionera. Hermanos, no dejemos de apoyar esta obra, una obra que se está haciendo con el corazón, una obra que se está haciendo con todo el amor del mundo hacia las almas que perecen por el pecado. Así que es la invitación que les hago en esta mañana. No dejen de apoyar con sus diezmos, ofrendas y donaciones este ministerio. Y no olviden apoyar también todo lo que son las promociones, los canales de YouTube. Suscríbanse, regálenos un dedito arriba en todos los videos que ustedes reciban, todas las transmisiones que ustedes escuchen. No dejen de apoyarlas con un dedito. ¿Para qué? Para que esta obra pueda avanzar, para que estos videos puedan estar en los primeros lugares de los canales de YouTube. Así que, sin más preámbulos, hermanos, les invito a que nos postremos de rodillas, pastor, para que entonces comencemos el estudio de esta lección. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, a esta hora estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra, especialmente el estudio de esta lección de escuela sabática. Te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro en esta hora, que tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros y que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras, las que tú pongas en nosotros, y que muchas almas puedan ser alcanzadas a través de estas sencillas lecciones de escuela sabática. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, vamos a destacar 5 puntos de lo que ha sido esta lección. Mi hermano Ramsés va a comenzar con el primero. Adelante, mi hermano.
Bien, el primer punto que vamos a destacar, que es la primera pregunta del viernes, dice así: ¿por qué Jesús atrajo la atención y el respeto de la gente? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 45 y 46, que dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, yo creo que ya nosotros hemos hablado en las lecciones anteriores cómo el Señor habló con ese poder, porque Él tenía el poder del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, pero bueno, es que Jesús tenía el Espíritu Santo porque era el Hijo de Dios. No, también nosotros como sus hijos, también podemos tener ese mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, porque no basta que nosotros conozcamos la palabra. Como lo decíamos, tenemos que conocer primeramente la palabra de Dios, pero no es solamente quedarnos en el conocimiento. Cuando nosotros vivimos este evangelio, estamos siendo un testimonio poderoso. Nuestras palabras van a tener poder. ¿Por qué? Porque van a tocar los corazones. La gente se va a dar cuenta de que este evangelio no es solamente teoría, sino que es una experiencia que cada uno de nosotros necesitamos experimentar o tener en nuestros corazones. Pero volviendo al caso del Señor, habíamos dicho que estos alguaciles que fueron a arrestar a Jesús, hermanos, regresaron sin él. ¿Por qué? Se quedaron anonadados, se quedaron atónitos, se quedaron impactados por las palabras de gracia que salían de la boca del Señor. O sea, el Señor, hermanos, por eso es que dice que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Bien, también el espíritu de profecía expande más esto que les estoy diciendo y dice así: en el deseado de todas las gentes, en la página 423, dice lo siguiente: el último día de la fiesta, los oficiales, enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús, volvieron sin él. Los interrogaron airadamente: ¿por qué no le trajisteis? Con rostro solemne contestaron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Aunque de corazón empedernido fueron enternecidos por sus palabras, mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca a fin de oír algo que pudiese volverse contra él. Pero mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con que habían venido. Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Oh, mis hermanos, o sea, los mismos alguaciles que fueron a arrestar a Jesús, ¿qué pasó con ellos? Como lo dice esta cita, dice que mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con que habían venido. Y dice que estaban como arrobados. ¿Por qué? Porque Cristo se reveló en sus almas. Hermanos, por esa razón es que estos alguaciles no pudieron arrestar a Jesús. Hermanos, porque quedaron impactados con esas palabras de gracia que provenían del Señor. El otro punto que hay que destacar ahora es la persistencia de los gobernantes en tratar de detener a Jesús. Pues dice en Juan 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces procuraban prenderle. Esta frase, procuraban prenderle, lo que nos dice es lo que está preguntando acá: la persistencia de querer detener a Jesús. ¿Desde cuándo tienen ellos este plan? Desde aquella vez cuando él sanó al paralítico de Betesda en sábado. Desde esa vez ellos lo consideraron un peligro para la religión judía. Y desde entonces
ellos buscaban ver cómo le daban muerte. Jesús muy inteligentemente se había ido allá a Galilea y durante ese tiempo no había venido a Jerusalén porque él sabía que desde entonces procuraban matarlo. Pero hoy ha venido. Hoy ha venido, se ha presentado a la fiesta a partir del cuarto día. Y hermanos, la persistencia ahí está. Aquí estamos hablando que hay un plan de querer a toda costa ejecutar lo que tienen en su corazón, darle muerte a Jesús. Procuraban, dice, prenderle. Pero me gusta cuando dice, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Hermanos y hermanas, en el reloj de Dios todo tiene su tiempo y su hora. Y así como a Jesús, al ministro y al creyente, Dios le ha asignado su tiempo y su hora. Y cuando se trata de la predicación del evangelio, cuando se trata de llevar la obra de Dios adelante, en el tiempo y la hora de Dios, es que los enemigos, si Dios así lo permite, les va a soltar la cadena con la cual los tiene atados. Porque aquí se mira que como que con una cadena el Señor los tenía sujetados, pues no pudieron llevar adelante sus planes, porque en la hora y en el tiempo de Dios, esto no tenía que darse. Y esto nos debe dar ánimo a nosotros, cuando a veces nos da temor de las cosas que pasan en nuestro derredor, y sobre todo aquí en Estados Unidos, con las leyes que se implementan, y en estos tiempos, con un espíritu que hasta el que tiene papeles se pone en duda. El otro día un hermano me llamaba y me decía, pastor, ¿dónde está la cita donde usted dijo en una predicación que a los que somos ciudadanos se nos va a confiscar inclusive la ciudadanía? Y ya se la mandé. Busquen el apéndice, el deseo de toda la gente, le dije, donde el autor del libro explaya de una manera con más detalles lo que tal vez lo dijo en una forma muy escueta o resumida en medio del libro. Y me dice, ¿y el apéndice fue escrito por el mismo autor del libro? Por supuesto, le digo. Y allí en el apéndice del deseo de todas las gentes está que a los ciudadanos aquí en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, cuando la ley dominical se imponga, se les confiscará la ciudadanía y perderán sus derechos. Y serán tratados de una manera, hermanos, que no va a haber tales de que yo soy ciudadano de este país y por lo tanto respeten mis derechos. No. Cuando la ley dominical se imponga, hermanos, allí van a ocurrir cosas para las cuales hoy por hoy no estamos ni preparados. Pero si el Señor decide quitarle la cadena con la cual tiene atados a los impíos para perseguir al pueblo de Dios, hermano, así va a ser. Pero si un hijo de Dios, si una hija de Dios, no ha llegado la hora para que le suceda eso, hermano, hermana, así pueden estar las leyes como están de duras, y ese hijo y esa hija de Dios permanecerá en ese lugar, porque la cadena no ha sido soltada por parte de Dios, para que los incrédulos o los impíos atenten contra la obra de Dios. Miren, nosotros los que predicamos este mensaje, sabemos de los riesgos que corremos. Sabemos los que estamos llevando adelante esta obra en los diferentes ministerios de verdad presente. Sabemos de los peligros que corremos. Y sabemos de que lo que estamos haciendo, un día no lo vamos a hacer más. Y sabemos de que si fuera por el hombre, ya eso se ejecutaría,
ya estropearían la obra que estamos haciendo y ya inclusive hasta nos sacarían del país. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene una cadena con la cual tiene atado a los incrédulos, con la cual tiene atado a los opositores de este mensaje. Y solo será suelta esa cadena cuando Dios así lo quiera. Mire aquí, procuraban prenderle, dice. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque estaban ¿cómo? Encadenados. El Señor los tenía encadenados. No lo pudieron prender porque no había llegado la hora. Así que hermano, hermana, prediquemos este evangelio. Si estamos en Estados Unidos, con papeles o sin papeles, prediquemos este mensaje. Amén. Si no ha llegado la hora todavía de que nos echen aún teniendo papeles o sin papeles, hermanos, usted seguirá predicando aquí, porque el que tiene la cadena con la cual están atados los impíos y los incrédulos, el que tiene esa cadena es Cristo Jesús. Amén. Y solo si Él se las suelta, solo si Él se las quita, es que estos van a actuar y van a perjudicar la obra que se está haciendo. Pero si no, seguiremos, hermanos, seguiremos, así sea dura, difícil la situación que hay en nuestro derredor. No se nos olvide que el que tiene la cadena es Cristo, que el que tiene las riendas en su mano es Cristo, y que no se va a hacer nada contra nosotros y el mensaje mientras no haya llegado la hora. Así, a Jesús no lo pudieron prender porque no había llegado la hora. Dice el don de profecía, los oyentes no podían comprender las palabras de Cristo. Eran claramente una repetición del aserto que él había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios. Y así como los gobernantes trataron entonces de hacerlo morir, también en esta ocasión trataron de apoderarse de él. Pero fueron impedidos por un poder invisible que puso término a su ira, diciéndoles, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. El don de profecía está usando aquellas palabras que están en el libro de Job, donde Dios está hablando del mar. Dios está hablando del océano y le dice a Job, ¿quién le puso límite al océano? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién le dijo al mar, con tus olas hasta aquí llegarás y no pasarás adelante? ¿Quién? Pregunta Dios a Job. Bueno, hermano, dice el don de profecía, pues ese Dios que le pone límite al mar, ese Dios que le ha dicho a las olas o al mar, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, ese mismo Dios, dice, es el que detuvo la ira de los fariseos cuando quisieron prender a Cristo aquel día. Y es el mismo Dios que va a detener la ira de los que hoy quieren afectar el mensaje y a los mensajeros. No se nos olvide, hermanos, que el Señor tiene más poder que cualquier gobernante terrenal. Y solamente cuando llegue el día y la hora es que el mensaje se va a ver afectado. Los mensajeros se van a ver afectados. Pero si solamente Dios suelta la cadena en el día y la hora que Él considere. Pero mientras tanto, usted siga predicando y crea que Cristo tiene control de todo. ¿Qué más, hermano Rancés, quieres destacar? Bueno, otro punto que pudiéramos destacar de esta lección, número 4, es que qué llamamiento público hizo Jesús el último día de la fiesta. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. La respuesta la tenemos en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, que dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí podemos ver, mis hermanos y amigos que nos escuchan, claramente cómo el Señor, con estas palabras, ¿verdad?, esta declaración o el llamamiento que Jesús hizo en esa fiesta de los tabernáculos, ese último día de la fiesta, ¿cuál fue el llamamiento que hizo el Señor? Dijo claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice que de su interior correrán ríos de agua viva.
Siempre nosotros hemos escuchado que Jesús es el agua viva, ¿verdad? Y si Él es el agua viva, el que recibe a Jesús dice también que de su interior también va a fluir corrientes de agua viva. O sea, esa agua viva que es la palabra de Dios, es esa palabra que transforma el corazón. Ahora, sigue diciendo que esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, nosotros entendemos que todavía el Señor estaba en esta tierra, Él todavía tenía que ser crucificado, morir y después resucitar. Después de la resurrección de Jesús, duró 40 días con los discípulos, preparándolos. Y en el día número 40 asciende al cielo y 10 días más tarde es derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Hermanos, y en ese momento fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Por eso dice este verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Los discípulos acaso no creyeron en Él? Claro que sí. Todo aquel que creyó en Cristo Jesús, dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso fue lo que pasó con los discípulos que creyeron en Él, hermanos, y cuando recibieron el Espíritu Santo, fueron embajadores de Cristo, como lo dice ese versículo que está en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, como lo dijo el Señor Jesús a los discípulos cuando ellos le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Como lo dice aquí. Voy a leer Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. En estos tiempos que estamos viviendo, va a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder en la lluvia tardía. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, en obediencia a su palabra. Solamente aquellos que estén en obediencia a su palabra son los únicos que van a recibir el Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos, como lo dice Hechos, también capítulo 5, versículo 32. Dice claramente, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. El Señor no le puede dar su Santo Espíritu a los desobedientes. No se puede estar derramando el Espíritu Santo en iglesias que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Hermanos, solamente aquellos que obedezcan, que se sometan a la ley de Dios, solamente aquellos que vivan de acuerdo aún así, dice Jehová, son aquellos que van a ser los favorecidos en recibir esa lluvia tardía, el Espíritu Santo que el Señor va a derramar cuando ya que el Señor ya que ha estado en los cielos por tantos años, el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre todos sus hijos fieles. Así que sobre aquellos que se ha derramado el Espíritu Santo, dice que de sus ríos, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y bien, el espíritu de profecía lo dice más claramente. Dice así, el corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho, hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. El arroyo que prosigue su curso cantando deja detrás de sí sus dones de verdor y copiosos frutos. La hierba de sus orillas es de un verde más fresco, los árboles son más frondosos y las flores más abundantes. Mientras la tierra se desnuda y se oscurece bajo el calor que la afecta durante el verano, el curso del río es una raya de verdor en el panorama. Hermanos, nosotros necesitamos esa agua viva
Necesitamos beber de esa agua primeramente para poderla impartir a otros, para que otros también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Por eso dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahora, hermanos, ¿qué les parece si reflexionamos un poco sobre la gran controversia que se produjo a raíz de lo que Jesús dijo ese día cuando se declaró como el agua viva en ese último gran día de la fiesta, cuando invitó a la nación prácticamente que estaba ahí reunida a que bebieran de él? ¿Qué les parece si reflexionamos un poco, como digo, sobre la controversia que se produjo a raíz de eso? Dice acá Juan 7, 40 al 44, bueno, al 43 para que quede más claro. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Así nosotros vemos, hermanos, la controversia, la disensión en cuanto al origen de Jesús. Ellos, no cabe duda, que ignoraban que Jesús había nacido en Belén y que el que dijeran de Galilea puede venir el Cristo, realmente era como ignorar, algunos tal vez a propósito, otros con propiedad porque tal vez no estudiaban la Biblia, de que realmente Cristo, su origen era de Belén, pues allí nació. Él nació en Belén de Judá, no en Galilea, pero no se tomaron la molestia de investigar su verdadero lugar de nacimiento, lo cual hacía claramente evidente su falta de interés que tenían en las Sagradas Escrituras. Pero, hermanos y hermanas, llama la atención cómo el mensaje dividió a los oyentes. Y como decíamos en el día que nos tocó estudiar este tema, el mensaje siempre va a causar división. Hay veces cuando hasta las iglesias se dividen por el mensaje. En las familias inclusive ocurre división por el mensaje. Pero no sería una cosa extraña si nosotros lo estamos inclusive experimentando ya en estos tiempos, cuando por aceptar el mensaje de verdad presente, cuando por aceptar a Cristo y su mensaje, algunos inclusive nos rechacen. Aquí se ve que hay una disensión por el origen del mensajero, por lo que ha dicho. Oh, mis hermanos, el don de profecía dice que estas palabras que Jesús había dicho eran tan maravillosas que hasta los oficiales que fueron enviados para capturar a Cristo fueron capturados por ese mensaje, por esas palabras. Dice que aunque de corazón empedernido, estos fueron enternecidos por sus palabras. ¿Quiénes? Los oficiales, los alguaciles que fueron para capturar a Jesús. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se quedaron cerca a fin de oír algo que pudiera volverse en contra de él. Pero mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con el cual habían venido. Estaban como arrobados, es decir, estaban como así. Alguien que está como fuera de sí, escuchando a Cristo. Y Cristo sí se reveló en sus almas y vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no querían ver. Es decir, la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Mientras otros estaban viendo si era de Galilea, si era el Cristo, si era o no el profeta, ellos en el corazón, el profeta,
el Cristo, el Mesías, está tocando sus vidas y han llegado a la conclusión de que nunca hombre alguno ha hablado como él. Las palabras sin igual han traspasado su vida, su corazón, han transformado sus planes y pensamientos. Y por eso, aunque hay controversia en torno a su origen, por las palabras que dijo, en el corazón de estos hay una transformación, hay un poder. Hermanos y hermanas, antes que ver controversias sobre tal o cual punto doctrinal, sobre tal o cual punto de las palabras de Cristo, dejemos que las palabras de Él toquen nuestra vida. No caigamos en las controversias, ni dejemos que las controversias nos separen de aquel que ha dicho las palabras más maravillosas. Dejemos que las palabras de Jesús impacten nuestra vida. ¿Qué les parece? Hermano Rasef, ¿qué más quiere destacar usted para terminar? Bien, ya para concluir esta lección del día de hoy, me gustaría destacar que deberíamos de recordar de Nicodemo, un personaje del cual hablamos en lecciones pasadas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que debemos de recordar? O sea, ¿cuáles fueron las palabras que dijo Nicodemo cuando estaba ante el Sanedrín, cuando ya él había ido, que ya lo habíamos dicho, él había estado en esa entrevista nocturna con Jesús, su corazón fue conmovido, empezó a escudriñar las Escrituras, y este hombre creció y entendió las Escrituras como realmente se tienen que entender. O sea, es decir, las Escrituras tocaron su corazón y, por supuesto, él se convirtió en un defensor del Mesías que ellos mismos estaban esperando. O sea, Nicodemo reconoció en ese hombre tan sencillo como lo era Jesús, reconoció el Mesías que ellos estaban esperando. Escucha lo que dice Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Dice lo siguiente: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, Nicodemo aquí estaba defendiendo, antes de que Cristo fuese juzgado por este Sanedrín judío, Nicodemo se levantó en defensa de este hombre. Ya su corazón había sido conmovido, ya su corazón había sido conquistado hacia la verdad. Y por lo tanto, Nicodemo, ya que estaba afianzado en esta verdad, en el evangelio que Cristo estaba presentando, ya Nicodemo estaba caminando en esa dirección. Mis hermanos, y fíjense bien la respuesta después que Nicodemo le hace esta pregunta. O sea, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y fíjense lo que le responden los escribas y los fariseos. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis hermanos, estos hombres, estos escribas y fariseos, aunque eran celosos de la ley, aunque eran estudiosos, eran maestros de la ley, hermanos, ellos estaban confundidos. Ellos no sabían que el Mesías estaba en medio de ellos y que iba a venir de Belén de Judea. Eso estaba oculto ante los ojos de ellos para que la falsedad se mantuviera. Escucha lo que dice el don de profecía al respecto. Dice, Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Fíjense, hermanos, cómo Nicodemo, a pesar de que todavía no estaba dando frutos, pero sin embargo estaba defendiendo las acusaciones que se estaban haciendo sobre Jesús. O sea, él salió en defensa del Mesías. La lección que Cristo dio a Nicodemo en su visita nocturna de Juan capítulo 3 no había sido en vano. Intelectualmente su convicción era firme y había aceptado a Jesús de todo corazón. Desde su entrevista con el Salvador, había escudriñado fervientemente las Escrituras del Antiguo Testamento y vio la verdad colocada dentro de la verdadera perspectiva del Evangelio. Oh, mis hermanos, ojalá que cuando nosotros seamos impactados por la verdad, cuando recibamos palabras así como Cristo
le habló a esos alguaciles, como lo habíamos dicho en programas anteriores. Hermanos, cuando recibamos esas palabras, ojalá que nosotros también, al ser impactados, también nosotros podamos ser movidos a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así, como los bereanos, cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica, que fue expulsado de Tesalónica y finalmente llegó a Berea. Hermanos, y los bereanos fueron mucho más inteligentes, diríamos. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaron todo lo que Pablo decía. Ellos los escudriñaron para ver si lo que Pablo estaba diciendo era realmente cierto. Hermanos, y eso fue lo que hizo justamente Nicodemo. Nicodemo, después de esa entrevista, empezó a escudriñar las Escrituras. Hermanos, su corazón se convirtió y finalmente, así como Nicodemo, así como José de Arimatea, fueron los dos instrumentos que Dios utilizó para que la iglesia cristiana, al final de la historia, empezara a crecer y a crecer hasta que se convirtiera en una poderosa iglesia cristiana que llegó hasta lo último de la tierra. Por eso, como lo dice Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, nosotros somos llamados a que testifiquemos de Cristo en todas partes a donde vayamos, pero la única forma de que podamos dar el testimonio correcto es cuando nuestros corazones sean conquistados por el mensaje, cuando nosotros escudriñemos la palabra, cuando vivamos de acuerdo a la palabra, cuando seamos un testimonio viviente de la palabra, es cuando nosotros vamos a hablar palabras y de las cuales muchos van a exclamar: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y así hemos llegado al final del estudio. Quisiera decirle que es importante dejar que la palabra de Dios, a manera de semilla, germine en nuestro corazón y que dé fruto para vida eterna. Es decir, hermanos, que no se quede solamente en una información, en un aprendizaje, sino que se concrete en un cambio de vida. Mire que usted puede ver en lo que hemos estudiado esta semana que en la controversia que se generó, algunos tenían una buena opinión de Cristo y otros tenían una mala opinión. Los que tenían una buena opinión decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Y otros decían: de Galilea puede venir el Cristo. O sea, la controversia se generaba en torno a quién realmente era Cristo en su origen. Algunos tenían una buena opinión y otras una mala opinión. Pero hermanos y hermanas, nosotros no debemos solamente tener una buena opinión de Jesús. No solamente debemos de opinar correctamente que Él es el profeta verdadero que había de venir. No solamente debemos tener la opinión de que verdaderamente Él es el Mesías. Debemos dejar que esas opiniones se tornen en algo que verdaderamente transforma vida, transforma carácter, transforma pensamiento, transforma todo el ser. Hermanos, no solo tengamos una buena opinión de Jesús, dejemos que Jesús transforme nuestras vidas como transformó, sin duda, las vidas de los alguaciles que, miren ustedes, no lo pudieron capturar, terminaron capturados. Ojalá que los estudios que hemos tenido esta semana capturen nuestro corazón, nos vuelvan cautivos hacia Jesús y que no solamente tengamos una buena opinión del Señor, sino que Él sea nuestro Salvador, sustentador y transformador de nuestra vida. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver en toda esta lección lo que usted es para nosotros, lo que representa, cómo verdaderamente usted es el profeta que iba a venir, usted es el Mesías que iba a venir y usted es el Salvador de nosotros. Muchas gracias por hacernos ver quién es usted para nosotros. Es realmente la única fuente de agua
que no solo refresca, ¿no?, sino que satisface, llena. Señor, le rogamos que nos ayude para beber de usted todos los días, para no solo tener una buena opinión de usted, sino que sea usted en nuestra vida algo tan real que verdaderamente nos transforme, nos haga verdaderos hijos suyos. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos estudiado. Le pedimos que la pongamos por obra y que seamos verdaderos creyentes, verdaderos hijos suyos, verdaderos cristianos que le hacen honor a su nombre. Ayúdenos, Señor, a poner por obra su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.